Estamos hablando de una cifra medida por la canasta básica total, en el caso de la pobreza, que no contempla alquileres. ¿Cuántos alquilan en la República Argentina? De acuerdo a datos oficiales, al menos el 17%, es decir, 2 de cada 10 argentinos alquilan y están quedando afuera de esa medición. Inquilinos Agrupados es una organización muy conocida, sobre todo cuando se habló de la ley de alquileres, pero el año pasado, a mediados de año, en la primera mitad del primer año de Milei, empezaron a pedir una canasta que contemple a los inquilinos y de hecho desarrollaron algo que curiosamente se llama canasta inquilina. Ya en julio del 24 se hablaba de que una familia de 4 integrantes que, según el INDEC, tenía que ganar menos de un palo o cerca de un palo, ganara 1.500.000 para contemplar alquileres. Hoy en Mendoza no creo que haya alquileres que bajen de los 300.000 pesos, el más hiperbarato, 300.000. Está del otro lado Fernando Muñoz, que es autor de un libro que se llama La desigualdad bajo techo, 100 años de alquiler, o más de 100 años de alquiler mejor dicho, y es integrante de Inquilinos Agrupados. Fernando, perdón la perorata para presentarte. Bienvenido, Julián es mi nombre, está el equipo acá en Mendoza, en Radio Newell. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, saludos a todos. Saludos. ¿Qué opinas de lo que decía al principio? ¿Se ha actualizado en algo esto de que Inquilinos Agrupados pide que exista una canasta inquilina o que se tenga en cuenta al menos esa serie de valores? Sí, mira, en realidad, como bien vos decías, que hay un 17% estimado, porque en realidad está estimado en los censos nacionales y a partir de una respuesta que damos cuando viene la censista que pregunta si uno es propietario o inquilino, o sea, de una respuesta voluntaria. Por eso digo, es muy relativa la... Sí, yo creo que es más. Yo creo que es más. Seguramente es más. De hecho, prácticamente se duplicó desde los 90. Digamos, la cantidad de inquilinos que hay en el país bajó mucho, sobre todo acá en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia, la cantidad de propietarios, o sea, de aquellos que viven en una vivienda a la cual son titulares, ¿no? Cuando digo propietario, después están los que tienen varias viviendas. Pero digo, más allá de la cifra, del porcentaje, que también sucede con otro sector de la sociedad que son los jubilados, donde algunas organizaciones de jubilados también recrearon una canasta básica, teniendo en cuenta una situación particular que tienen los jubilados, que es el consumo de medicamentos, por ejemplo, que ya no son absolutamente gratuitos. Bueno, nosotros en realidad lo que planteamos es una canasta básica total más el alquiler, más las expensas, teniendo en cuenta de que en las ciudades capitales, como pasa en Mendoza, acá en la ciudad, sobre todo Rosario, Córdoba y parte de Gran Buenos Aires, hay mucha propiedad horizontal, muchos inquilinos que alquilan en edificio y por lo tanto además pagan expensa. Los otros servicios están incluidos en canasta básica total. Ahora, quiero preguntarte lo siguiente. ¿Es correcto decir entonces que no está incluido para nada el alquiler en la EPH, en la encuesta permanente de hogares, que mide estos números que después van a parar a la canasta? Porque hay algunos que dicen técnicamente está, pero no están actualizados, entonces no reflejan la realidad. Después hay miembros de Inquilinos Agrupados que dicen que en una reunión que tuvieron con Marco Labaña les dijo, no, es correcto, no está medido. ¿Cuál es la realidad concreta de esto de acuerdo a lo que ustedes miran desde adentro? Hace más de 20 años que no está incluida en la canasta básica el alquiler de vivienda. Esto es, el INDEC no registra en la canasta básica el alquiler. Algunos técnicamente dicen, pero no todos son inquilinos, por lo tanto desvirtuaría el valor de la canasta básica. Podría ser una estimación, digamos, alternativa o dual, que haya una canasta básica total y que haya una canasta básica total inquilina. Claro. Pero lo objetivo, lo concreto y lo real es que no está incluido el alquiler, porque además, y es más profundo esto, el Estado en realidad no conoce cuáles son los valores que se pagan realmente de alquileres. Esto es, yo vivo en un edificio donde yo pago un monto determinado por mes, pero mi vecino, que es inquilino y tiene la misma superficie del monoambiente que yo alquilo, paga otro valor, porque los valores no están regulados por el Estado, los valores los regula el mercado libremente. Sí. Por lo tanto, él puede tener
en su caso, un propietario o una inmobiliaria que decidió que el precio es otro. Esto es, entonces, el Estado desconoce cuáles son los valores que se pagan. Esto no hay ninguna oficina pública, ni hubo, cuando estaba el Ministerio de Vivienda en el gobierno anterior, que tuviera un estimativo, una estadística respecto a cuánto se paga de alquiler, cuánto se paga de despensa. Eso es algo que es tan privativo que hace 20 años hubo un conflicto muy grande. Creo que estaba Kirchner, Néstor Kirchner de presidente. Sí. Acá en el caso de la Ciudad de Buenos Aires se pidió, la AFIP pidió que los administradores le declararan cuáles eran los edificios que pagaban más expensas para poder hacer un seguimiento de los titulares de esas viviendas para ver si estaban pagando los impuestos. Esto está tan alejado el Estado del conocimiento real de las cifras que se pagan del alquiler, que los estimativos los hacemos las organizaciones, a partir de encuestas que hacemos los propios inquilinos. Más allá de esto que vos decís de que están alejados o no, y de la dificultad metodológica que plantea el hecho de que, claro, todos tenemos niveles de alquiler distintos. Partamos desde la base de lo que vos decías. Yo vivo en un departamento exactamente idéntico al de mi vecino y tal vez él paga 100, 200, hasta 300.000 pesos más que yo. Esa es la base. Encima, no todos vivimos en el mismo lugar, en la misma partido para ustedes, departamento para nosotros, en comuna, me refiero. Entonces todos pagamos distintos niveles de alquiler, ni hablar del lujo del inmueble o la calidad del inmueble o la definición en ese sentido. Lo que sí es que se podrían tomar 2 o 3 porque lo que interesa medir es qué porcentaje, a qué tasa mensual se va moviendo conforme a la inflación, conforme al aumento de precios, ese nivel de alquileres. Eso para sumar mi opinión de lo que vos decías. Ahora te quiero hacer una pregunta. ¿A cuánto está para ustedes hoy, si es que todavía la tienen, la canasta inquilina? Yo estoy leyendo que estaba en 1,5 millones de pesos a mediados del año pasado. ¿A cuánto está hoy la canasta básica inquilina? Y para nosotros está en la familia tipo, estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de una familia que alquila por lo menos 2 o 3 ambientes. Sí. Para nosotros en este momento está en 2.200.000. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, un 3 ambientes está a 600.000 pesos. En el caso de la provincia de Buenos Aires, más o menos el promedio nosotros tenemos nosotros hacemos una encuesta trimestral con 1.500 casos inquilinos. En el caso de la provincia de Buenos Aires nos da 400.000 pesos un 3 ambientes. Claro que en la provincia se da con menos frecuencia la propiedad horizontal, los inquilinos que tienen pago de despensa. En el caso de la ciudad, el 90% vive en departamento y por lo tanto, además de los 600.000 pesos que paga un 3 ambientes, tiene alrededor de 180.000 pesos de promedio de despensa, teniendo en cuenta que las despensas están totalmente diversificadas porque hay edificios que contratan seguridad propia para la despensa. O sea, es muy variable. Ahí te anticipaste, ese es el promedio que nos da a nosotros. Te anticipaste, Facundo, a la pregunta específica sobre las despensas. Fernando, que también tiene que ver con la erogación final, ¿no? Que hace la persona que alquila, ya sea departamento, propiedad horizontal o demás, ¿no? ¿Qué comportamiento tienen las despensas en este conteo, en este relevamiento? ¿Qué peso tienen? Sí. Bueno, en realidad no es tan significativo obviamente como el alquiler, pero aproximadamente las despensas hoy están significando entre un 20 y 25% del valor del alquiler. ¿Y eso es mucho, históricamente hablando? Es mucho porque lo que fue progresando históricamente fueron los servicios complementarios en los edificios. Por ejemplo, el tema de la seguridad no se pagaba hace 20 años, porque se partía de un precepto que la seguridad estaba en manos del Estado. Claro. Por lo tanto, uno decía, ¿qué necesidad tengo de poner un policía privado dentro del edificio? Sí. El problema está en la calle, y en la calle la vigila la policía. O cámaras y demás. Claro, el tema de las cámaras, el tema de los servicios a veces de cable, que son para todo el edificio. Digamos, hay una progresiva sumatoria, digamos, de gastos en la propiedad horizontal que antes no existían. Los amenities, el compartir lugares para
para lavar la ropa. Fernando, te hago una pregunta. ¿En algún momento la política se ha interesado en rescatar este planteo que ustedes hacen y llevarlo al Congreso o a pedirle al INDEC? Ustedes mismos se han juntado con Labaña en épocas de Alberto Fernández. Marco, digo, no el padre. Sí. ¿En algún momento alguien ha dicho, ok, loco, vamos al INDEC y planteemos que el alquiler entre de otra manera en la encuesta permanente de hogares? No, en realidad lo que hubo fue cierta polémica pública, rescatada, digamos, por los medios de comunicación, pero a nivel política, institucional o de representación no hubo nada concreto, porque en realidad, en lo posible, yo creo, la dirigencia política trata de evitar este tema. Es un tema conflictivo, un tema que antes era muy privado. Hace 20 años era muy difícil que alguien planteara en un grupo social, en el club, que era inquilino, porque como la garantía generalmente que te piden es de un propietario, suponía que ser inquilino te podía llegar a enemistar con alguien con el cual vos tenías una buena relación o con un grupo, porque dicen, este es el pesado que va a pedir después la garantía. Obvio. Fernando. Entonces eso era muy privado. Nosotros creo que lo hicimos público hace 10 años cuando comenzamos como organización, pero en general la clase dirigente prefiere no hablar de este tema. Es un tema que tiene muchas aristas, porque hablábamos de las expensas, bueno, están los administradores, las inmobiliarias, las cámaras de la construcción, los desarrolladores inmobiliarios. Hay muchos sectores que tienen bastante capacidad, digamos, de interlocución o lobby, si queremos decir. Con la dirigencia en general no se trata este tema. Fernando, tenemos más preguntas para hacerte, pero no, lo que no tenemos es tiempo, así que te tenemos que agradecer. No, muy amables, ¿eh? Te mandamos un abrazo grande, muchas gracias. A disposición, buen día. Igualmente, Fernando Muñoz es parte de Inquilinos Agrupados y autor de un libro que tiene que ver con esto. El libro se llama La desigualdad bajo techo, más de 100 años de alquiler. Puede tener su sesgo ideológico o partidario, Inquilinos Agrupados. Se ha hablado mucho de eso, lo digo porque se ha hablado mucho, sobre todo en épocas de la ley de alquileres, pero es interesante esto de... Es una entidad que plantea, metan el alquiler en la encuesta permanente de hogares del INDEC. Y porque está reflejando una cuestión, aunque parcial, pero parte de toda la sociedad argentina. Hay gente que alquila, que no ha tenido nunca su casa, que quizás nunca la tenga. Algunos por decisión propia, creo que los menos, la mayoría por cuestiones de falta de soluciones habitacionales, pero forma parte importante, fíjate vos lo que decía, la erogación mensual de alquiler. Y también las despensas que van subiendo cada vez más. El 25%, dijo, al menos en Buenos Aires. Claro, se cree que el 17% alquila, te lo dije recién, ¿sí? Se habla de 3.136.500 hogares en toda la Argentina. Calculale por 3, por 4, te da un numerito de gente que alquila. Y agregale lo que no figura porque no está documentado ni firmado, está más acordada palabra.